Muy buenos días a todos. El himno a la alegría es porque cuando se habla de Europa hay que hacerlo también con alegría. Celebramos el 40 aniversario de nuestra adhesión a la Unión Europea y hay que poner en valor. Y he visto que en todas las mesas anteriores se hablaba mucho de Europa. Así que quisiera agradecer a Digitales la invitación a este summit porque se ha consolidado como uno de los grandes espacios de reflexión sobre el futuro digital de España y de Europa. Y en las ponencias anteriores y en las discusiones todos nos hacemos una pregunta. Y la pregunta es muy clara. ¿Puede Europa marcar su propio ritmo digital o debemos o estamos condenados a seguir el paso de otros? Esa es la gran pregunta. Y para responder a esta pregunta yo creo que tenemos que tener los datos sobre la mesa. La Comisión hace unas semanas publicó su informe sobre la década digital de 2026. ¿Dónde estamos? Hay tres buenas noticias. La primera, el despliegue de la conectividad de infraestructura de conectividad básica. El 96,8% de los hogares europeos tiene cobertura 5G básica. Pero está por detrás de España porque España está en el 99%. Segunda buena noticia. La adopción básica de tecnologías digitales por parte de las empresas en Europa es de un 46,7%. El 46,7% de las empresas en la Unión Europea utilizan la computación en la nube. Pues bien, en España estamos en el 51% y el 39,9% aplica análisis de datos, un 63% de las españolas, un 20% implementa inteligencia artificial, un 27% en España, con lo cual, según los datos europeos, España tiene unas buenas noticias en este ámbito. Y en este último ámbito de la inteligencia artificial es muy importante porque ha aumentado muchísimo, en comparación con el año anterior, la utilización de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que hay una serie de puntos críticos. El primero, en los semiconductores, la Unión Europea representa el 9% y estamos muy lejos del 20% para 2030. Lo mismo ocurre con la capacidad de procesamiento y lo mismo ocurre con la capacidad de computación. ¿Qué podemos hacer para remontar y para colmar esta brecha? Lo primero de todo es el nuevo paquete de soberanía tecnológica que la Comisión aprobó el 3 de junio. Un conjunto de iniciativas con una estrategia económica y digital que parte de una convicción muy sencilla. En el siglo XXI, la competitividad y la soberanía tecnológica son las dos caras de la misma moneda. La soberanía tecnológica es una cuestión de crecimiento, es una cuestión de productividad, es una cuestión de empleo y es una cuestión para competir en un mundo donde la tecnología determina cada vez más quién crea valor y quién depende del valor creado por otros. Por eso lo que quiere la Comisión es reforzar la capacidad europea para desarrollar, producir, desplegar y escalar tecnologías críticas. Y este paquete se basa en 4 pilares. El primero son los semiconductores. Tenemos que avanzar para conseguir tener menos vulnerabilidades en la cadena de suministro global de semiconductores y reforzar nuestra capacidad. Hay una nueva iniciativa, la Chips Act 2.0. El segundo, la inteligencia artificial y la computación en la nube. El tercero, los ecosistemas digitales abiertos, basados en software de código abierto. Y el cuarto, la digitalización y la inteligencia artificial en el sector de la energía. Y con estas medidas vamos a intentar reducir la dependencia, porque Europa tiene hoy una triple dependencia. Dependemos de otros para los chips avanzados que utilizan nuestra industria, dependemos de otros para la infraestructura cloud que almacena y procesa nuestros datos y dependemos de otros para las plataformas y modelos de inteligencia artificial que están transformando la economía. Y como se ha dicho muy bien, en un contexto geopolítico cada vez más incierto, esas dependencias tienen un coste económico y estratégico creciente. Pero hay que huir
del error de interpretar la soberanía tecnológica como una estrategia de repliegue. Europa no busca aislarse, no busca levantar muros digitales, no busca sustituir la apertura por el proteccionismo, aunque no renunciamos a utilizar nuestros instrumentos para combatir prácticas anticompetitivas. Pero yo quiero centrarme en lo que tenemos que construir. Y Europa tiene que seguir siendo una economía abierta, porque nuestro código genético son mercados abiertos, es la libertad de mercado. Eso es lo que nos ha dado la prosperidad que tenemos. La cuestión no es elegir entre apertura o soberanía. La cuestión es garantizar que la apertura no se convierta en vulnerabilidad y que la interdependencia no derive en dependencia. ¿Y cómo podemos competir mejor? Pues lo primero que tenemos que reconocer es que Europa ha generado un enorme conocimiento y lo sigue haciendo en los últimos tiempos. Tenemos universidades excelentes, tenemos centros de investigación de referencia mundial, tenemos un talento extraordinario, tenemos empresas líderes. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Es que transformamos peor que otros ese conocimiento en crecimiento empresarial. Innovamos, pero no escalamos. Inventamos, pero no industrializamos. Creamos talento, pero ese talento se marcha fuera de Europa porque encuentra allí las condiciones para crecer. El problema de Europa no es la falta de innovación, es la dificultad de convertir la innovación en campeones empresariales globales. Lo que nos falta es escala, se ha dicho también en alguno de los paneles que he escuchado. Escala financiera, escala de mercado. Y no hay tecnología, no hay industria, no hay progreso si no tenemos más escala. ¿Y cómo adquirir más escala? Pues yo voy a decirles 4 modalidades o 4 áreas en las que la Comisión está trabajando. Lo primero, hay que consolidar el mercado interior. Si no aprovechamos ese mercado de 450 millones de consumidores, que es el mayor éxito de la integración europea, pues no iremos a ningún sitio. Ese mercado sigue estando fragmentado. El coste de la fragmentación en el sector servicios equivale, en estos tiempos que hablamos tantos de aranceles, a un arancel de un 110%. Las barreras que tienen las empresas en el ámbito de los servicios y de los servicios digitales es como si tuviéramos un arancel de un 110% entre nuestros estados. Una startup europea puede encontrarse con grandes barreras regulatorias, administrativas o financieras cuando intenta crecer. Y eso genera la paradoja a la que se refería el anterior ponente. Con un mercado único de 450 millones, seguimos operando fragmentadamente en 27 mercados distintos. Y si no conseguimos hacer que nuestras empresas que nazcan en un Estado no puedan escalar dentro de la Unión, pues no podremos competir con Estados Unidos y con China. Por eso la Comisión ha propuesto el régimen 28 para las startups europeas. Una empresa debe poder constituirse online en 48 horas por un coste máximo de 100 euros, sin capital mínimo, y navegar sin tener que estar sometido a 27 regímenes jurídicos distintos, desde su constitución hasta su liquidación. Más mercado interior. Segundo, tenemos que trabajar en la innovación y tenemos la European Innovation Act para eliminar los obstáculos que todavía dificultan el crecimiento de las empresas. ¿De qué se trata? De reducir las cargas administrativas, facilitar el despliegue de nuevas tecnologías y mejorar las condiciones para que las empresas innovadoras puedan escalar en el mercado interior. Tercero, no es solo regulación, es muy importante la financiación. Y aquí hay 2 medidas muy importantes. Un gran fondo de competitividad de más de 400.000 millones de euros que la Comisión ha propuesto para el periodo 2028-2034 y, en segundo lugar, la Unión de Ahorros e Inversiones. Europa dispone de una gran cantidad de ahorro privado. Cada año ahorramos 300.000 millones de euros más que los Estados Unidos. Pero ese dinero se va a Estados Unidos. Ese dinero financia la economía real, las startups, las empresas innovadoras fuera de Europa. Si consiguiéramos que ese ahorro pudiera desplazarse y pudiera canalizarse a las startups europeas, si ellas pudieran acceder con mayor facilidad al capital riesgo, a la financiación de crecimiento o a mercados bursátiles más dinámicos, pues podríamos cambiar la situación.
La propuesta de la Comisión de la Unión de Ahorro e Inversiones lo que busca es canalizar más ahorro a la financiación, ampliar esa financiación para las start-ups y para las scale-ups y, sobre todo, buscar que empresas que nacen en Europa puedan encontrar en Europa el capital que necesitan para crecer, porque la soberanía tecnológica depende, sobre todo, de nuestra capacidad para financiar nuestras innovaciones. No es solamente crear empresas, sino que esas empresas se conviertan en grandes empresas. Yo en algún momento de mi carrera me dedicaba a las pymes y teníamos el síndrome del empleado 251 o el empleado 51, porque llegado a esa cifra cambia de categoría, con lo cual a las empresas no les interesaba crecer. Eso hay que cambiarlo. Europa no necesita únicamente más startups, necesita más scale-ups, necesita empresas capaces de pasar de 100 empleados a 1.000, de operar en un país a operar en todo un continente, de ser innovadoras a convertirse en líderes globales, y para ello hay que combinar inversión, simplificación y mercado único. Y como estoy ya en números rojos, a pesar de que he tenido que esperar bastante, concluyo ya con una última reflexión. La historia económica europea demuestra una cosa, que cuando somos capaces de integrar mercados, movilizar talento y apostar por la innovación, Europa tiene resultados extraordinarios. La revolución digital y la inteligencia artificial están redefiniendo la economía mundial. El paquete de soberanía tecnológica que la Comisión ha presentado el 3 de junio es una oportunidad que no podemos perder. Y ahora corresponde a todos, a las instituciones, a las empresas, a los Estados miembros, a los emprendedores, a los inversores, a la sociedad civil, convertir esa visión en realidad, porque una Europa más soberana tecnológicamente será también una Europa más innovadora, más resiliente y, sobre todo, más competitiva. Muchas gracias.